En el vídeo de hoy vamos a hablar de Vipassana, concretamente de la Vipassana que se practica en España y en otros muchos países del mundo a través de la tradición que extendió Goenka. Goenka es, o era, un hombre que nació en Birmania y que se formó durante 14 años con un maestro de meditación, laico. La cosa es que a finales de los 70 empezó a montar centros de meditación con la intención de expandir esa técnica, que es una técnica que según esta tradición se ha conservado en Birmania desde los tiempos de Buda, pero no hay archivos históricos para demostrarlo. Y la intención de Goenkaji era expandir esta técnica por todo el mundo para que el mayor número de personas posible la conociera y la practicasen, por el beneficio de toda la humanidad. Este es el discurso oficial. Y en España, precisamente, hay dos centros oficiales en los que se imparten cursos de meditación vipassana, según esta tradición, que son Dhammaneru, situado cerca de Barcelona, y Dhammasacha, situado debajo de Madrid, en Ávila, al lado de un pueblo que se llama Candeleda. Y básicamente estos cursos de Goenka son principalmente cursos de 10 días, a pesar de que luego uno puede acceder a cursos de 20, 30, 45 o incluso 60 días, pero inicialmente son cursos de 10 días en los que se enseña la técnica y se crea un espacio protegido para practicar y profundizar en ella. Estos cursos se realizan en total silencio durante los 10 días que duran. El último día sí que se permite hablar y durante los 10 días se sigue una rutina muy estricta de meditación en la que se practica alrededor de 10 horas al día, sentados. Además del silencio, también tampoco se pueden utilizar dispositivos móviles, no se pueden tener libretas o cualquier tipo de actividad que suponga una distracción de la meditación. Es decir, a este lugar se va puramente a practicar. Además hay una serie de preceptos que sirven como base fundamental porque lo que se enseña en este retiro, en estos retiros de meditación, entre otras cosas, es que lo que llaman sila o moralidad dentro del budismo Theravada es la base fundamental sobre la que se sustenta la práctica. De modo que hay una serie de preceptos a seguir durante el curso, los cuales son no robar, no mentir, no consumir sustancias estupefacientes o alcohol, no matar, no quitar vida, por lo cual se sigue una dieta estrictamente vegana dentro del centro, y no involucrarse en actividades sexuales. Bien, habiendo cubierto la base de la moral, es decir, habiendo generado unas condiciones que eviten el surgimiento de agitación en la mente, pasamos con la siguiente fase de la pirámide, que es samadhi o concentración. Y eso es lo primero que se enseña durante los retiros de Vipassana. Porque se asume también que la persona que viene de fuera, ya sea una persona experimentada, un nuevo alumno o un alumno antiguo, alguien que ya conoce la técnica o que ha practicado otros tipos de meditación, se asume que por lo general no trae los niveles de concentración necesarios para hacer el trabajo que se está a punto de hacer durante el retiro. De modo que los 4 primeros días se dedican exclusivamente, a excepción del cuarto día al final, se dedican a trabajar la concentración. En estos 4 días no se practica la técnica fundamental del curso, que es Vipassana. Lo que se practica es Anapana. Y Anapana lo que consiste es básicamente en observar. Las instrucciones que te entregan es que observes. ah, Esto es un resumen muy flagrante de lo que se explica en el curso, pero de alguna manera es para que haya una noción básica. Lo que se explica es que, o lo que se pide es que observes las sensaciones que se producen en este puente, en el lugar entre los labios y la nariz, cuando el aire entra y sale de tu nariz. Y para lo que esto sirve básicamente es para aprender a concentrarte, porque el trabajo consiste durante 4 días, 10 horas al día, observar esta parte de tu cuerpo, conectar con las sensaciones que se producen aquí y mantenerte en ellas. Y poco a poco ser capaz de percibir con mayor precisión y con mayor nivel de detalle las sensaciones que se están produciendo en esta parte durante 4 días. Cuando esos 4 días han transcurrido, se supone o se asume que ya tienes la base de concentración suficiente como para pasar a la siguiente parte de la investigación, que en este caso ya no es una técnica de concentración como tal. Anapana, en cierto modo, sí que lo es. En este caso pasamos a Vipassana, que es el motivo fundamental de este curso. Vipassana significa ver con claridad, y hay múltiples maneras de practicarla. Pero la manera de la que se practica dentro de esta tradición es la siguiente. Se comienza cogiendo esta capacidad que hemos generado durante 4 días para concentrar nuestra atención en un punto muy compacto de nuestro cuerpo. Se va a coger y se va a utilizar para escanear desde la cabeza a los pies y vuelta
todas las sensaciones que componen nuestra realidad sensorial. De modo que se nos instruirá, y repito, esto es a grosso modo, y falta toda clase de detalles, yo no puedo explicar en 10 minutos lo que se explica en 10 días, pero básicamente lo que se hace es, con esa atención, se van recorriendo las sensaciones que construyen todo nuestro cuerpo, de cabeza a pies. Empezamos por la coronilla, bajamos por la frente, la nuca, bla, 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 el cuello, los hombros, los brazos, el pecho, la espalda, las caderas, el culo, las piernas, hasta los pies, y luego subimos. Y constantemente en lo que consiste esta técnica, y es lo que se va a hacer durante los siguientes días, es escanear de arriba a abajo, de abajo a arriba, de arriba a abajo, de abajo a arriba, toda la realidad sensorial. ¿Y para qué se hace esto? Bien, cuando se empiezan a observar las sensaciones con tal nivel de claridad y desde tan cerca, con tanta precisión, empezamos a reconocer un patrón consistente, que es el siguiente, es el patrón de aferramiento o de rechazo de lo que estamos sintiendo. O sea, lo que se instruye en el curso es que normalmente hay dos clases de reacción, aunque pueden haber tres. Puede haber una reacción neutra a lo que ocurre, pero normalmente hay o un aferramiento, es decir, o un querer más de lo que se está experimentando, o una clase de rechazo, una aversión que busca deshacerse de lo que se está experimentando. Y lo que ocurre durante la práctica de Vipassana es que constantemente, al escanear distintas partes de nuestro cuerpo, nos encontramos con sensaciones muy distintas. Nos encontramos con sensaciones que son placenteras, pero también nos encontramos con sensaciones muy implacenteras como el dolor. Y durante esos 6 días en los que uno hace que la atención con ese grado de precisión oscile a través de todo el cuerpo, uno se da cuenta de las distintas reacciones que su organismo está generando ante cada tipo de sensación. Y lo que se le pide al meditador básicamente en esta situación es que observe lo que está ocurriendo con el mayor grado de ecuanimidad posible. ¿Y qué significa ecuanimidad? Pues ecuanimidad no es otra cosa que mantenerse sereno y atento. Quizá no tanto atento, la atención no es una cualidad de la ecuanimidad como tal, pero la ecuanimidad habla de esa serenidad con la que se afronta algo que llega. Lo que se pide es que no se reaccione, que se observe la sensación, tanto si es agradable como si es desagradable, y que no se reaccione. Y lo que se busca con eso no es cambiar una conducta de reactividad por una de supresión. No se trata de suprimir lo que se está sintiendo, se trata de poder relacionarse con lo que está ocurriendo sin la necesidad de cambiarlo, sin la necesidad de aferrarse o de rechazarlo. Es decir, permanecer observando con ecuanimidad y con claridad lo que está ocurriendo sin reaccionar. Y en este momento en el que se somete todo este proceso bajo la lupa, también uno se empieza a volver consciente de la cantidad de reacciones inconscientes que arrastra en su día a día, la cantidad de mecanismos que están operando sin que él o ella sea consciente de ello. ¿Y qué ocurre cuando esta reactividad va bajando? ¿O por qué baja esta reactividad? Y es que cuando un proceso que era inconsciente se cambia a un proceso consciente, existe la posibilidad de cambiar el patrón de conducta. Cuando algo es inconsciente no hay una manera de cambiarlo porque ni siquiera estamos contemplando que eso sea una posibilidad. Sin embargo, cuando algo aparece en el plano de la consciencia, se puede recodificar o se puede cambiar lo que está ocurriendo ahí. Y ese es el trabajo que se realiza durante el curso de Vipassana. Se saca a la parte consciente lo que yace en el subconsciente y se cambia la manera de relacionarnos con ello. Es decir, nos exponemos a todos estos factores que están constantemente formando nuestra realidad, placenteros e implacenteros, y enseñamos o aprendemos a no rechazarlos ni aferrarnos a ellos. Si son sencillamente observarlos tal y como son, reconocerlos, reconocer cómo funcionan, entender cómo se están presentando en nuestra experiencia, y sencillamente con esto es suficiente para que muchos de ellos se disuelvan. En este proceso de reconocer las reacciones, comienzan a liberarse muchas tensiones, porque muchas de estas tensiones físicas que arrastramos en el día a día son, en el fondo, respuestas o reacciones inconscientes a distintos estímulos que estamos percibiendo. A lo mejor algo que hemos escuchado y que ha hecho que generemos un grito, por ejemplo. Escuchar un grito en casa genera una serie de tensiones. Es un ejemplo muy burdo, pero constantemente a través de la realidad que percibimos, en respuesta a los estímulos que nos rodean, generamos tensiones. Y durante la vipassana todas estas tensiones se vuelven conscientes. Entonces uno puede soltar ese nudo que se ha generado, esa contracción. Y esa es una gran parte del proceso que se atraviesa, o una gran parte del trabajo que se hace. Pero también hay una parte de la que no se habla tanto,
quizá porque es algo más difícil de tratar, y es que en el fondo yace en el centro, es el motivo intrínseco por el que esta práctica se lleva a cabo. ¿Por qué Buda enseñó esto? ¿Por qué Buda enseñó una serie de prácticas? ¿Por qué Buda alientaba a la gente a practicar, a meditar y a observar el cómo se construía la realidad momento a momento? Porque aparentemente experimentó algo a lo que llamó una iluminación, un despertar, que cambiaba radicalmente la forma de comprender estos fenómenos. Y la práctica de Vipassana no está alejada de esto. En el fondo, si interpretamos Vipassana sencillamente como una forma de relajarnos, no estamos extrayendo el potencial que tiene la técnica. Y es que si no arrancamos de raíz lo que en un primer momento está generando esas tensiones, el mecanismo que está operando y produciendo esas contracciones somáticas, podemos estar permanentemente practicando, relajándonos, pero esas tensiones, esas contracciones, esos vicios corporales seguirán surgiendo. Y aquí es donde entra algo que se va a repetir mucho durante los cursos, aunque no se le da esta tonalidad con tanto énfasis, pero Buda, cuando hablaba de la naturaleza de la experiencia humana, mencionó que habían tres características fundamentales, tres que se repiten en toda experiencia humana, a lo que posteriormente también se le llamaron las tres puertas, porque son las tres puertas las cuales al ser atravesadas conducen a un despertar, entre comillas. Y estas características son anicca, o la impermanencia, anatta, o la ausencia de un yo intrínseco, y dukkha, o sufrimiento o insatisfacción. Pues dentro de esa tradición, entre estas tres características se pone mucho énfasis en anicca, o la impermanencia de todos los fenómenos. ¿Y qué ocurre cuando estás practicando vipassana durante 10 días seguidos? O 6 días seguidos, porque los primeros practicas sobre todo anapana. ¿Qué relación desarrollas con este concepto de anicca? Bien, principalmente es que, primero que desde las instrucciones que te otorgan, te invitan a constantemente ser consciente del factor de la impermanencia, de la característica de la impermanencia en todas las experiencias que estás viviendo. De modo que uno empieza a reconocer esta característica en todo. Todo se experimenta como algo transitorio. Absolutamente todo. Bajo la lupa se reconoce que nada perdura, que todo lo que se siente surge y desaparece. Bien, pues esta clase de reconocimiento, llevado a su máxima expresión, es la que también conduce al reconocimiento de anatta y de dukkha. Es la que también conoce al reconocimiento de la ausencia de un yo intrínseco o de que todo aferramiento a la experiencia o rechazo de ella genera un sufrimiento. Todo intento de controlar, toda experiencia que genera una separación entre el objeto y sujeto, genera un sufrimiento, dukkha. Y es que las experiencias con estas tres características son las que conducen a la erradicación de las raíces que en un primer momento generan toda esta clase de tensiones, normalmente relacionadas con la idea de separación, de que hay un yo, un objeto, perdón, un sujeto, que está separado de todo lo demás, que se concibe como sujeto. La profundización en la vipassana, la comprensión de la impermanencia en su máximo esplendor, por así decirlo, conduce a este reconocimiento de que no hay una división objeto y sujeto y de que esa división es una fabricación de la experiencia, pero que no está fundamentalmente ahí. Y ese es el poder transformador verdadero que tiene la vipassana, el de conducir al meditador a esta comprensión, ya sea a través de la puerta de la impermanencia, a través de la puerta del no yo, del anatta o del dukkha. Cada persona, en función de sus tendencias, en función de la práctica y cómo la enfoque, terminará accediendo por una puerta u otra, pero la realidad es que, sea como sea, todas desembocan en esta comprensión mutua. Y en relación con lo que acabo de contar, debo decir que yo personalmente tengo experiencia con... he participado en 2 cursos, pero he vivido durante 3 meses como servidor de larga estancia en uno de estos centros. Y una cosa que no me acababa de convencer era la manera en la que tiene esta tradición de presentar el fenómeno o de presentar la experiencia del despertar. Y es que se habla de la iluminación, que en el fondo es realmente el motivo por el cual se realizan todas estas prácticas. No es otro que ese. No es otro que llevar al meditador a reconocer la naturaleza de lo que ya es. Pero sin embargo, durante la práctica en estos cursos, se plantea este fenómeno, o no es un fenómeno, se plantea esto,
se plantea este despertar como algo inalcanzable prácticamente. Se plantea como algo que debe ocurrir a lo largo de incontables años. Digamos que se plantea la liberación como un objetivo a... No es a largo plazo, es a un plazo inalcanzable. Y sin embargo, yo discrepo totalmente de esta perspectiva y de esta manera de entender el proceso de la liberación. Y ya no es solo que sea una opinión personal, sino que hay un texto que está íntimamente ligado con esta tradición que se llama Mahasatipatthana, estoy leyendo. Mahasatipatthana Sutta, que es básicamente un discurso de Buda sobre el establecimiento de la atención, que es una guía práctica sobre cómo meditar, sobre cómo practicar. Bien, pues, además, dentro de esta tradición hay cursos enfocados en el estudio de estos textos. Bien, pues, en el último apartado de este libro, precisamente de lo que se habla es de la liberación. Y es una charla que es una cosa que expresó el Buda ante una serie de monjes, y lo que comunicaba Buda es que no hay un tiempo establecido para alcanzar la iluminación. Habrá algunos que en una cuestión de 7 años, por ejemplo, que es la primera cifra que menciona en este texto. Ni siquiera monjes 7 años, dicen. Cualquiera que practique estos 4 establecimientos de la atención de esta manera, durante 6 años, puede esperar uno de estos frutos. La sabiduría suprema, o, si algún quedase algún remanente de los agregados, el estado del que no retorna. Que de esto hablaremos en otro vídeo. Hay 4 niveles de iluminación dentro de la tradición del budismo Theravada. Y el estado del que no retorna sería el tercer nivel de iluminación, por así decirlo. Pero es que no termina ahí el texto. Empieza hablando de que ni siquiera tardaría 7 años y termina diciendo que ni siquiera monjes, medio mes, tardaría una persona en alcanzar esta comprensión. Es decir, que la liberación que puede proveer la práctica de vipassana sostenida no necesariamente requiere de una cantidad inasumible de años, sino que es algo que, dependiendo de las cualidades de cada persona, puede ocurrir en un plazo relativamente breve de tiempo. No es, si bien no es lo más habitual, no es imposible. Y me parece que el enfoque que le otorgan en estos cursos es un poco desmotivador, porque de repente se solidifica una idea en torno a la liberación y se pone esta idea como en un futuro muy lejano e inalcanzable, cuando realmente lo único que está haciendo esta idea que solidificamos sobre la realidad de la liberación es alejarnos precisamente de la oportunidad de experimentarla. Y esa es una de las únicas cosas que no me han gustado o que con las que no coincido dentro de la manera en la que se promueven estos cursos. Y dicho esto, querría comentar otra cosa, y es sencillamente compartir un par de recomendaciones en base a mi propia experiencia, para aquellas personas que se estén planteando eh, tomar parte o formar parte de uno de estos cursos. La primera, son cosas muy prácticas, pero la primera sería tener algún tipo de base de meditación. Y esto ya no es por los beneficios que te puede traer ya tener una práctica a nivel de, pues, la capacidad que tienes para concentrarte o eh, las cualidades mentales que hayas desarrollado a través de esa práctica, sino es algo puramente corporal, y es que los retiros de Vipassana de 10 días son muy duros a nivel físico, porque uno permanece durante muchas horas sentado en una postura erguida, y si uno no está acostumbrado a sentarse de esa manera, a tener la espalda erguida durante tantas horas, va a tener muchas molestias físicas, o por lo menos es lo que me pasó a mí. Y eso que yo tenía ya una práctica, que no era ni mucho menos, no practicaba 10 horas al día, a lo mejor practicaba 1 hora y media, o a veces más, 2 horas, pero físicamente es muy demandante. Es em, un curso que requiere tener mucha fuerza en los músculos de la espalda, erectores también. De modo que recomiendo encarecidamente que si alguien va a acudir a nuestros cursos, que primero trabaje, que ejercite los músculos de la espalda, del cuello, que se acostumbre a permanecer en una postura de meditación, porque luego también en estos cursos, especialmente los que son muy numerosos, por ejemplo en Dhammasacha pueden haber 140 personas meditando dentro del hall de meditación, em, ves a personas adoptando cualquier tipo de postura con tal de poder permanecer meditando, pero llega un punto en el que es tan tú puedes ver montañas, gente que acumula colchonetas para generar algo que sea mínimamente cómodo porque son incapaces de mantener la postura después de tantas horas, y es normal. Pero bueno, por eso digo que lo más recomendable es tener una práctica previa o algún tipo de base corporal que pueda sustentar tantas horas de práctica. Y por otro lado, también quería lanzar una advertencia sobre salud mental, y es que durante uno de los periodos que estuve sirviendo en uno de estos centros de meditación, em, me encontré con una experiencia muy desagradable, que fue la de un hombre que tenía autismo.
lo cual no suele ser un impedimento, pero la cuestión es que no lo comunicó. No comunicó que tenía autismo, quizá por miedo a ser rechazado, a no a que no le dieran sitio dentro del curso, porque suelen ser cursos bastante demandados, todo hay que decirlo. Entonces se hace una selección de quién accede en función de las cualidades que cada uno presenta en un cuestionario que se hace a la hora de rellenar en la solicitud. Pues este hombre no comunicó que tenía autismo. ¿Y qué pasa? Que el cuarto día, cuando estaban haciendo la transición de Anapana a Vipassana, hay una sesión de 4 horas muy dura. Físicamente, mentalmente, es una sesión muy demandante. Y aquel hombre perdió los papeles por completo. Seguramente experimentó una cantidad de abrumación, de agobio inasumible y brotó y empezó a gritar. Hay que tener en cuenta que llegados a este punto hay 140 personas sentadas en meditación que llevan 4 días sin hablar con nadie, ni sin escribir. O sea, es un ambiente muy arropado, muy concentrado, muy recogido. Y de repente alguien empezara a gritar violentamente a pleno pulmón en medio de todo esto. Pues fue bastante difícil de gestionar y al final el hombre se calmó pero tuvo que abandonar el retiro, ya no pudo seguir. No quiso seguir tampoco. Y es normal. Y con esto lo que quiero decir es que son retiros muy exigentes, tanto física como mentalmente. Em, Involucran mucha disciplina, mucha constancia. También van a haber momentos de mucho sufrimiento, tanto físico como emocional. Y para tener las mayores garantías de éxito posibles, lo ideal es acudir a estos cursos con un nivel, un cierto nivel de estabilidad emocional. Un nivel, al menos no estar atravesando un momento muy crítico en la vida. em, Estar tranquilo, tener una base relativamente estable, emocional, que te permita lidiar con los vaivenes que va a traer el curso, que no serán pocos, sin perder los papeles. Y estas son las dos recomendaciones en las que he podido pensar ahora mismo y no tengo más que decir. Así que seguramente pronto haré un vídeo hablando sobre los 4 niveles de liberación de los que se habla en el budismo Theravada, porque me parece también un concepto muy interesante. Pero por ahora está terminado. Así que gracias a los que habéis llegado hasta aquí y hasta la próxima.